Hola, gusto saludarles. Nos encontramos nuevamente aquí en este medio de información a través del Facebook. Un saludo cordial a los que se van a conectar muy pronto y a aquellos que después verán este video, esta charla en los días y horas posteriores. Nos corresponde dar la 11ª charla o 11ª conferencia que tiene como título El matrimonio y la familia. Se trata de un ciclo de 12 charlas que está llegando ahora a su final. Les invitamos entonces a esta conferencia número 11 sobre el matrimonio y la familia. Nuestra gratitud a las personas que nos han escrito, que nos saludan, que nos animan, y a todos los que se irán a incorporar y que irán a ver también esta conferencia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al hablar de matrimonio y familia, podemos hacer algunas preguntas. ¿Qué es más importante? ¿Ser casado, ser soltero o célibe? ¿Qué se entiende por castidad? ¿Es pecaminosa la sexualidad? ¿Es fácil la vida del matrimonio? ¿Es mejor un sacerdote casado o un sacerdote soltero? ¿Se pueden casar los sacerdotes en la Iglesia Ortodoxa? ¿Qué se puede decir en la Iglesia Ortodoxa del divorcio y de la anticoncepción? ¿Es posible la santidad de vida en el matrimonio? Bueno, vamos a pretender hacer una aproximación a lo que podrían ser las respuestas a cada una de estas interrogantes. Cabe señalar algo muy saludable, que lo que diga este servidor es el pensamiento de un ortodoxo con experiencia, por supuesto, dentro de la ortodoxia, pero no necesariamente es la voz oficial de la Iglesia. Eso hay que dejarlo bastante clara. Siempre hay un espacio para disentir y un espacio para considerar de otra forma o de otro modo aquello que decimos. Me parece curioso cuando se pregunta si el matrimonio es fácil o es difícil la vida del matrimonio. ¿Por qué me parece curioso? Porque hay un dicho que dice que el matrimonio pasa por 3 etapas, que algunos de ustedes ya me la han escuchado. Dicen que la primera etapa ella habla y él escucha. Lo que tú digas, mijita, como tú digas, comemos lo que tú quieras, vamos por la calle que tú quieras, hacemos como tú quieras. Es decir, ella habla, él escucha. La otra etapa dicen que él habla y ella escucha. Y él se las arregla para que ella escuche. Entonces, la primera etapa, ella habla, él escucha. La segunda etapa, él habla, ella escucha. Y la tercera etapa dicen que hablan los dos y escuchan los vecinos. Bueno, esa etapa jamás la deseamos para nadie, sino que antes que escuchen los vecinos debemos escucharnos mutuamente. Suena como una broma, pero hay algo de contenido en esto. Al hablar de matrimonio me gustaría remitirme al matrimonio registrado, al primer matrimonio que se registra en la Sagrada Escritura, nuestros antepasados Adán y Eva. Los biblistas señalan que Adán y Eva hay 2 posibilidades, una que era un hombre individual y una mujer individual, o que Adán sería un grupo de hombres y un grupo de mujeres. Ahí se refieren los biblistas a una teoría poligenética
que Dios al crear el mundo habría creado varios hombres y varias mujeres, o la teoría monogenética que señala que Adán sería un individuo y Eva una mujer también única, una individuo. Cualquiera sea esta teoría aproximativa para entender las Sagradas Escrituras, podemos decir que sí hay referencia a la primera pareja humana que vive su relación de pareja, su relación de familia, y que van construyendo poco a poco una familia. Tanto en el judaísmo como en el islam no se considera al hombre sin el matrimonio. Para el judaísmo es un mandato casarse y un mandato la procreación. En el islam el hombre no se le considera feliz ni pleno si no es a través del matrimonio. Por lo tanto, en el judaísmo y en el islam el celibato no existe. Aquí vamos a explicar entonces qué se entiende por matrimonio, qué se entiende por celibato y por qué se entiende por una vida soltera. Matrimonio, ustedes saben, se refiere a una etimología de matrem, que se refiere a mujer, madre, y monium, que es relativo a este estatus de madre. También la palabra matrimonio se relaciona con matriz, es decir, con maternidad, con la matriz íntima de donde nacen los hijos de una mujer en el matrimonio. Por lo tanto, cabe de maduro que el matrimonio, para que sea considerado propiamente tal, debe ser considerado entre un hombre y una mujer. Hay varios tipos de familia. Hay familia que no necesariamente giran en torno a un matrimonio, que giran ante una persona viuda o un grupo de compañeros de trabajo que arriendan una vivienda para compartir los gastos, y hay una cierta familiaridad. Hay gente que vive en hogares de ancianos o internados, y es otro tipo de familia que se produce allí. No quiero entrar en detalle en cuanto a la familia, pero sí referirme a lo que es el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer. Ser soltero tiene la característica de estar disponible para casarse, que aún no ha contraído el matrimonio, que aún no vive en caso de un hombre con una mujer o en caso de una mujer con un hombre. Y celibato no significa estar casado y no significa estar soltero, porque el célibe ha renunciado al matrimonio a la posibilidad del matrimonio para una consagración mayor o total a Dios, como el caso de monjas que por una vocación especial o un don especial han renunciado a la posibilidad del matrimonio. Ellos no son solteros porque no están disponibles para casarse. Son célibes o consagrados, y distinto al soltero que sí está en una posibilidad de casarse. El cristianismo, a diferencia del judaísmo y del islam, valora el celibato y la vida también de aquellos que han optado por quedarse como soltero. Considera el celibato como un don de Dios, de la misma forma como el matrimonio también lo considera el cristianismo como un don, un regalo de Dios, una gracia especial de Dios. Entonces, el cristianismo, y por supuesto nuestra iglesia ortodoxa, a diferencia de las otras religiones que también son monoteístas, con las cuales compartimos toda la revelación del Antiguo Testamento, estas dos religiones, judía y musulmana, no consideran el celibato. En cierto modo hay una prohibición al celibato y un cierto desprecio. En el cristianismo es distinto. Nosotros valoramos a los célibes
Valoramos también aquellas personas que han optado por quedarse solteras y que realizan su vida normal con felicidad. Ahora, ser soltero no significa sinónimo de libertinaje para hacer todo aquello que en el matrimonio no se realiza. No es así. La Iglesia Ortodoxa siempre llama a la juventud a vivir la castidad. Y aquí tenemos otro concepto. Castidad significa pureza. Significa la pureza necesaria para vivir en el estado que corresponde. Nosotros los casados debemos vivir la castidad y pureza dentro de nuestro matrimonio, dentro de la vida conyugal. Los célibes tienen que vivir la pureza de cuerpo, mente y de pensamiento dentro de su estado de consagración. Y los solteros, por supuesto, deben vivir su castidad en espera de vivir próximamente su vida de matrimonio. Volvamos un poquito al primer matrimonio del cual a mí tanto me gusta hablar en los capítulos 1 y 2 del libro del Génesis. Mire, ustedes saben que la narración de la creación está en 7 días, ¿verdad? Y que Dios descansó el día séptimo. ¿Necesita descansar Dios? ¿Se cansa Dios? No. Es una forma humana, un antropomorfismo de poder explicar una realidad celestial con lenguaje humano. Pero después de cada día siempre dice, a modo de estribillo, dice que todo cuanto Dios vio era muy bueno. Es decir, todo lo que Dios hizo, Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Es decir, santo, puro, noble. Y aquí, en el segundo capítulo, dice, el del Génesis, dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo en la tierra. Haremos un ser semejante a él para que le ayude, ¿verdad? O para que le acompañe. Y dice aquí el texto sagrado que Dios hizo caer en un profundo sueño a Adán y de su costado creó, sacó una costilla y creó a la mujer. Aquí hay una figura bíblica que al Señor, cuando está crucificado en la cruz en el monte Calvario, ¿verdad? Abre en su costado y sale sangre y agua. Hay como una similitud, pero acá se refiere que el Señor creó a la mujer. ¿Y qué pasa cuando el Señor le presenta a Eva a Adán? Adán, al encontrar a su mujer, se llena de alegría y júbilo y expresa al final del capítulo 2 del Génesis algo que podríamos decir que es el primer poema de amor que quedó escrito. Esta sí que es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Su nombre será mujer porque la ha sacado del hombre. Y termina el texto diciendo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Frase que también el Señor Jesús cita en el Nuevo Testamento, siglos posteriores. Entonces, en el paraíso, que es un estado de existir sin pecado en plena amistad con Dios, Adán y Eva viven plenamente la amistad con Dios y la comunión perfecta entre ellos, entre los dos seres humanos. Pero ¿qué pasa cuando se aproxima la realidad del pecado? Cuando la serpiente, una forma alegórica de decirlo,
se acerca a Eva y le dice, es que pueden comer ustedes todos los frutos del jardín. Y Eva le dice que no, que del árbol del medio no le es posible comer. Entonces hay una tentación muy fuerte desde el exterior de la vida del ser humano. Esta tentación es que Dios sabe que si ustedes comen de ese fruto, se les abrirán los ojos y llegarán a ser igual que Dios. Y esto sí que fue tentador, ¿verdad? Llegar a ser igual que Dios, pero sin Dios. Es la realidad que vive la humanidad de todos los tiempos. Querer progresar en lo social, cultural, económico, en la ciencia, para llegar a ser como Dios, pero sin Dios. Esa actitud de independizarse que llevamos tan adentro de nosotros mismos es como una herencia casi genética. Mire usted, ¿cuál es la fiesta más celebrada de los pueblos? La independencia. ¿Cuáles son los problemas familiares más sensibles? Cuando los hijos reclaman su independencia de sus padres. Entonces tenemos este gen de querer ser siempre independiente. Y Eva come del fruto y se lo da a su marido. Esto no tiene nada que ver con la vida sexual, porque Dios los creó hombre y mujer, masculino y femenino, y les dio la orden de procrear y llenar la tierra, poblar la tierra. Por lo tanto, la generación de los hijos es por la vida sexual. Por lo tanto, la vida sexual también le es bajo la categoría de que todo lo que hizo el Señor vio que era muy bueno. Después del pecado o de la separación del hombre y la mujer para con Dios, se produce la historia de pecado y de gracia. Y llegando al capítulo 3 del Génesis, se dice que después de esto el hombre dice, oyeron al Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. Qué interesante eso, el hombre a pesar de eso escucha el pasear de Dios a la hora de la brisa de la tarde y se esconde porque tiene miedo. Una cosa es tener temor de Dios y otra cosa es tener miedo de Dios. El temor de Dios es una virtud que nos hace aproximarnos a Dios considerando la inmensidad de Dios, la omnipotencia, omnipresencia del Creador, al cual nos acercamos, ¿verdad?, con temor, Por eso el sacerdote también, cuando llama a la Santa Comunión en la Eucaristía, en el momento de casi ya al final de la liturgia, cuando llama a la Santa Comunión, el sacerdote entona, ¿verdad?, con fe, temor y amor de Dios aproximados. El miedo es distinto al temor. El miedo aleja. El miedo opaca la dignidad de sí mismo. Y el miedo nos hace escondernos para no enfrentar una verdad o lo que sea. Entonces, Dios pregunta a Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Qué frase más extraordinaria. Por eso en nuestros monasterios, sobre todo el monasterio de rito bizantino, en las tardes pasa un monje por los pasillos y patios, una barra de madera con un martillo tocando, tan, 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 como repitiendo esta palabra, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde está
la naturaleza humana. ¿Se ha escondido? Es cierto que esa barra de madera se empezó a usar cuando el Imperio Turco prohibió a los cristianos el toque de campana, entonces tocaron en madera. Y también le dieron este significado de repetir esta frase del Antiguo Testamento: Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué responde Adán? Te oí en el jardín, me entró miedo porque estaba desnudo y me escondí. No se refiere necesariamente a la desnudez física, sino sobre todo la desnudez del alma, de haber querido ser igual que Dios, pero sin Dios. Entonces, le pregunta Dios: ¿acaso has comido de la fruta del árbol prohibido? ¿Y qué dice Adán? La expresión de la primera pelea del matrimonio. La mujer que me diste por compañera, esa me convidó de ese fruto y comí. ¿Qué pasó con Adán, que había dicho: esta sí que es carne de mi carne, hueso de mi hueso, será llamada mujer porque del varón fue tomada? ¿Qué pasó con ese primer poema de amor? Se rompió, porque se rompió la amistad con Dios. Entonces ya no era esta mi compañera, sino esa que tú me diste. ¿Qué lección más extraordinaria para los que vivimos la vocación del matrimonio? La unión plena del matrimonio depende en grandísima parte de la amistad que tenemos con Dios, de la paz del corazón. Por eso muchas veces yo le he dicho a mi esposa: ¿cuál es el día en que más cerca de ti me encuentro? ¿Cuál es el día en que más amor y cercanía y comunión tengo para contigo? Es precisamente ese día en que he podido orar más, pedir a Dios perdón de mis culpas y faltas, leer más la Sagrada Escritura, vivir más mi fe cristiana y, por supuesto, mi sacerdocio. En otras palabras, no es posible vivir la unidad matrimonial separado de Dios, porque Dios es el fundamento del amor y es el fundamento de toda unidad. No espere usted vivir en familia unida, vivir en plenitud la unidad del matrimonio, cuando no se busca a Dios con sincero corazón. Esa es la primera característica de la familia. Y eso no solo pasa en el matrimonio, también esta es una realidad que pasa en las comunidades monacales, en las comunidades eclesiales, en las parroquias, en los espacios de trabajo. Si nos alejamos de Dios, necesariamente nos alejamos de quien comparte nuestra vida. Por eso que la unión con Dios es fundamento de toda unidad humana. Algún día nuestros gobernantes entenderán que el fundamento de la paz social sí es la justicia, ¿verdad? Sin duda, pero principalmente el fundamento de la paz social pasa por la paz que los ciudadanos tengan en su corazón, de la paz que los ciudadanos tengan para con Dios. Con respecto a una mirada del matrimonio desde en el Nuevo Testamento, yo quería citar el capítulo 19 de Mateo para ofrecer una respuesta sobre qué es mejor, ser casado o ser soltero. En el occidente cristiano
hubo discusiones siglo pasado, discusiones que todavía quedan por ahí algunos vestigios, en que se consideraba que ser célibe o virgen era como un tren a alta velocidad para llegar al cielo, y que ser casado era como una micro en malas condiciones, que llega al cielo pero con muchas dificultades. Ha habido mucha discusión sobre eso, ¿eh? Y también en la iglesia de la antigüedad se discutía si era mejor ser casado o ser monje. Hasta que alguien dijo, bueno, ¿y de dónde vienen los monjes? Nacen de un matrimonio. Entonces no pueden haber monjes si no hay personas casadas y si no hay familias que eduquen cristiana y religiosamente a sus hijos. ¿Y qué es mejor? ¿Un sacerdote casado o un sacerdote soltero? No voy a responder en este momento esta pregunta, pero me voy a aproximar pronto a una respuesta. Volviendo al capítulo 19 del Evangelio más leído por el mundo, que es el Evangelio según San Mateo. Se habla del divorcio, ¿verdad? El Señor pone una regla, ¿verdad? Que el hombre que lo que Dios unió no lo separe el hombre, ¿verdad? Sin embargo, hay que entender esta palabra de Jesús dentro de un contexto en que la mujer divorciada o la mujer viuda quedaba totalmente desprotegida socialmente. Hay que tener presente ese dato, así al menos nos lo dicen los biblistas. Bueno, aquí los apóstoles, Jesús va hablando de la exigencia del matrimonio, y los discípulos le dijeron, si esta es la condición del marido con la mujer, más vale no casarse. Le preguntan al Señor, le dice, mira, si tenemos esta exigencia, esta otra exigencia en el matrimonio, tal vez entonces mejor no casarse. Y Jesús le responde algo muy interesante, que dice, no todos pueden con esto, solamente aquellos que reciben el don de Dios. Es decir, no todos pueden entender esto, solamente aquellos que reciben el don de Dios. Y sigue hablando que hay eunucos que no se casaron, ¿verdad? Porque hay eunucos que nacieron desde el seno de su madre, hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por el reino de los cielos, y que no se casaron por el amor al reino de los cielos. Y termina esta frase, el que pueda entender esto, que lo entienda. Esta frase, no todos pueden entender esto, sino solamente aquellos que reciben tal don de Dios. Es parecida a esta frase con la cual termina diciendo que no todos se casan y algunos no se casan por amor al reino de los cielos. Termina diciendo, el que pueda entender, que lo entienda. Fíjense que el Señor, cuando habla del matrimonio, de la exigencia del matrimonio o vocación del matrimonio, termina de una manera similar a cuando habla del celibato de aquellos que renunciaron al matrimonio por amor al reino de los cielos. Termina diciendo, el que pueda entender, que lo entienda. O entienden esto solamente aquellos que reciben tal don de Dios. Es decir, tanto el matrimonio como la vida del celibato es en primer lugar una vocación, un don que Dios da para ser célibe, y un
un don que Dios da para ser casado, y que ambos estados de vida, según el pensamiento de nuestra iglesia, conducen a la plena santidad, conducen a la salvación y conducen a la eternidad. Un día, discutiendo con un sacerdote célibe, me decía: nosotros preferimos no casarnos como sacerdote, no ser casado, por amor al reino de los cielos y como anticipación del reino, porque en el reino de Dios nadie se va a casar y nadie se va a separar. Entonces yo le decía: qué interesante, pero mira, también uno se puede casar por amor al reino de los cielos, porque, y también como anticipo del reino, de los valores del reino de los cielos, porque si el reino de los cielos es amor, si el reino de los cielos es caridad, si el reino de los cielos es comunión y amor recíproco, perdón y misericordia y contemplación, entonces eso se puede vivir perfectamente también en el matrimonio. Hay una relación obviamente entre matrimonio y familia, ¿verdad? Porque los hijos nacen de la vida matrimonial, de la vida conyugal. Es cierto que en la práctica no todos los hijos nacen de una vida conyugal, de una vida de matrimonio. Y aquellos hijos que no nacen en el matrimonio tienen la misma dignidad de hijos de Dios que los hijos que nacen en el matrimonio. ¿Por qué? Porque simplemente Dios es el autor de la vida. Él sabe cuándo la da y a quién la da, y Él sabe cuándo la quita y a quién la quita. En ese sentido, no hay diferencia entre los hijos nacidos en el matrimonio o aquellos que no nacieron en el matrimonio. Pero sí que hay un principio bioético en esto, que cada ser humano tiene la dignidad de nacer de un acto profundo de amor. Curiosamente, en la sociedad que vivimos, sabemos que no todos los hijos nacieron como consecuencia de un acto de amor. Hay también hijos que nacieron por actos de egoísmo, de pasión, lamentablemente a veces también por violación o en otras circunstancias. Pero Dios es el autor de la vida. No atañe eso a la dignidad desigual. No obstante, lo mejor que le puede pasar a un ser humano es nacer de un acto profundo de amor. Y nos recuerda aquel salmo que dice: si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. La familia es como el santuario de la vida, porque allí nacen los hijos. Es una instancia para la santificación, para vivir plenamente la comunión y el amor recíproco. La instancia para aprender a perdonar y ser perdonado. Siempre el perdón es la corona del amor. Y la corona de la justicia. Porque hay procesos judiciales que solo pueden concluir en el perdón. Hoy hay también debilidades humanas que solo pueden concluirse en el perdón, ¿verdad? Como el acto supremo del amor, como la corona misma del amor. El matrimonio tiene una finalidad, y aquí la Iglesia Ortodoxa tiene una forma particular de ver el matrimonio. Consideramos nosotros los ortodoxos que el matrimonio tiene como finalidad alcanzar la eternidad. Es decir, un hombre y una mujer caminaban
desde su nacimiento hacia la eternidad, y un día se cruzaron sus caminos, se miraron mutuamente, surgió la chispa del amor y se unieron para construir una historia y una relación de amor que tiene como finalidad alcanzar la eternidad. En el occidente cristiano se considera que la finalidad del matrimonio son los hijos. La Iglesia Ortodoxa no desprecia a los hijos en absoluto. Considera que los hijos son frutos del amor del matrimonio. Pero el matrimonio, según nuestro pensamiento, no se funde en torno a los hijos, sino en torno a la pareja y el amor y esta pareja que camina hacia la eternidad. Si hay hijos, bendito sea Dios, y el matrimonio continúa su vida, su ruta. Si no hay hijo, bendito sea Dios, el matrimonio continúa su ruta. Si los hijos están con nosotros, bendito sea Dios. Si los hijos ya establecieron su vuelo, formaron otra familia o se fueron del hogar, bendito sea Dios. En todo, el matrimonio y la pareja es lo más importante. Y fíjese usted que en el matrimonio, cuando la pareja está bien, los hijos tienen muchas posibilidades de estar bien. Los niños, los adolescentes. Cuando la pareja está mal, también los hijos sufren ese impacto de no estar bien. Por eso nosotros consideramos que el matrimonio es una vocación especial entre un hombre y una mujer para ser santificado y alcanzar la salvación y la eternidad. Por eso que la Iglesia Ortodoxa considera posible el divorcio. No lo recomienda. No es que cuando hacemos un matrimonio le decimos a los novios, cásate con nosotros, mira que después te podéis separar. No. Si un matrimonio y una familia vive plenamente el cristianismo, creemos que no hay posibilidad de divorcio ni de separación. Porque si vive plenamente el cristianismo, entonces habrá siempre amor, perdón, misericordia, acogida. Pero consideramos que por debilidades humanas, por situaciones particulares o de madurez, si alguna pareja en el matrimonio le fue mal o se perdió el amor, la confianza, por la razón que sea, y está en peligro su salvación y está en peligro la vocación suprema del ser humano, que es alcanzar a Dios y la eternidad, entonces la Iglesia prefiere oficiar ahí el divorcio con un tribunal eclesiástico y dar a esa persona, según corresponda, a uno o a ambos, según sea la situación, la posibilidad de un segundo matrimonio, incluso hasta un tercer matrimonio, con tal de que sea feliz y que pueda alcanzar la eternidad. ¿Qué signos tenemos los ortodoxos en el ceremonial de matrimonio? Primero, consideramos que una relación de amor, una mirada de amor profundo entre un hombre y una mujer que se preparan para el matrimonio es un regalo de Dios. Un gran regalo de Dios que recibe un hombre, que es el amor de su esposa, de su novia, de su polola. Y viceversa, gran amor de una mujer, sin duda, es el amor de su pololo, de su novio, su esposo, con quien construye una relación plena de amor, o que tiene la disponibilidad para construir. Entonces, nosotros celebramos el oficio de los esponsales, que es antes del matrimonio. Puede ser el mismo día del matrimonio, o días antes, o meses antes, donde el novio y la novia empiezan a usar su argolla matrimonial, su alianza, y empiezan a ser oficialmente novios reconocidos por la Iglesia.
no quedan solteros y no quedan casados, quedan desposados, es decir, comprometidos, y el tiempo restante es para preparar el matrimonio. Eso ayuda mucho a la familia del novio, de la novia, ya para acercarse mutuamente y empezar juntos a preparar el matrimonio. Cuando llega el día del matrimonio, ustedes saben que en la iglesia ortodoxa tenemos un pequeño altar que se pone fuera del iconostasio, y en ese altar ahí está el libro del Evangelio que los novios besan, ¿verdad? Porque el Evangelio muestra, es la enseñanza del Señor y muestra el estilo de vida que debemos vivir en el matrimonio y en cualquiera sea nuestra situación de vida. Está también una cruz y un vaso de vino. La cruz simboliza el sacrificio, la muerte, y el vino, la vida, la alegría. Y los novios y en el matrimonio y la familia vivimos esta realidad. Vivimos la muerte a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, a nuestro pecado, a la renuncia de nosotros mismos para hacer feliz al otro. Y vivimos también la alegría del compartir la existencia y compartir nuestros sentimientos más profundos y todo nuestro ser. Por eso el vino y la cruz. Y el vino nos recuerda también el primer milagro que hizo Jesús, no por mera casualidad, en un matrimonio, en la fiesta de un matrimonio, cuando convierte el agua en vino. Ahí la iglesia ortodoxa ve que el Señor, con su presencia en ese matrimonio en Caná de Galilea, santifica la vocación y la honorabilidad del matrimonio. Es muy importante. Están las coronas también, que puede ser de flores o de metal, donde el novio es coronado 3 veces y la novia 3 veces. Ustedes saben por qué. El novio pasa a ser rey y señor de la novia, y la novia reina y señora del novio. Y es la coronación del Espíritu Santo que santifica la unión matrimonial. ¿Quién oficia el matrimonio? ¿Quién es el ministro del matrimonio en la Iglesia Ortodoxa? Es el sacerdote, que consagra la unión del matrimonio, la unión de este hombre y esta mujer que se comprometen para toda la vida, porque nadie se casa pensando que se va a separar. No obstante, como les decía, la Iglesia Ortodoxa es posible el divorcio por situaciones humanas y cuando está en riesgo, ¿verdad?, la salvación de los cónyuges. Interesante también y muy bonito y muy solemne cuando el sacerdote tomaba de la mano de los novios tomaban las manos entre sí, giran 3 veces alrededor de este altar, junto con sus padrinos que le acompañan, y estas 3 vueltas simbolizan este caminar a la eternidad, esa vocación suprema y sublime del ser humano, alcanzar a Dios y alcanzar la eternidad, también por supuesto dentro del matrimonio. En la Iglesia Ortodoxa los sacerdotes podemos ser casados. Ojo, no es que en la Iglesia Ortodoxa el sacerdote pueda casarse, no es así. Un sacerdote en la Iglesia Ortodoxa no puede casarse nunca, sino que los casados podemos ser sacerdotes. ¿Cómo es eso? ¿Y por qué? Primero tiene que ver el matrimonio. Tiene que ser casado previamente antes de ser ordenado diácono o hipodiácono, ¿verdad? Ya debe estar casado. Y si queda viudo, no puede el sacerdote ni el diácono volver a casarse. ¿Por qué el sacerdote o el diácono no puede casarse? Porque si yo como sacerdote me voy a casar, mi novia es mi hija espiritual.
Y por amor y respeto a la paternidad, yo no me puedo casar con mi hija espiritual. Por eso es que el matrimonio siempre se celebra antes de la ordenación. Y por eso también que en nuestras iglesias ortodoxas a la señora sacerdote le llaman presbitera los griegos, le llaman jurille los árabes, le llaman la matushka los rusos, o la madrecita, o la madre de la comunidad, aquella que acompaña la vida de la iglesia y la vida del sacerdote. No es un ministerio, es algo más que un ministerio, es la vida que se vive junto al sacerdote, junto a la comunidad, en la cual se realiza la labor de enseñar, orar y santificar, como que es la misión del sacerdote. Los obispos en nuestra iglesia ortodoxa no son casados porque son elegidos entre los monjes, y para ser monje hay que ser soltero. Mono uno significa único. Aunque en la historia de la iglesia han habido obispos casados. Bueno, muchos de los apóstoles eran casados, y en la iglesia ortodoxa en la iglesia del cristianismo de los primeros siglos hubieron obispos casados, pero posteriormente, por una razón de nivel espiritual, de formación humana y espiritual, se prefirió que los obispos fueran célibes, es decir, elegidos dentro del clero célibe. Si hay sacerdotes casados que quedaron viudos o que por algún motivo se separaron y que después recibieron la consagración de monje, y siendo monje algunos han llegado a ser obispo, incluso patriarca. Hay en ese sentido ciertas excepciones al respecto. La vida del matrimonio no es un impedimento para que realice el sacerdote su vida sagrada, su ministerio sacerdotal. Algunos amigos sacerdotes nos dicen: yo no podría ser casado porque tengo tanto trabajo en mi parroquia, no podría vivir bien en mi matrimonio, tengo que atender las comunidades, correr para allá, correr para acá, ir y venir. Y yo le digo: pero mire, usted un sacerdote en su parroquia, a lo sumo 2. Si fueran casados podría tener 6 sacerdotes. Y le aseguro que con 6 sacerdotes sería mucho mejor atendida su feligresía, sin duda. Ahora, el reino de Dios no avanza porque uno sea soltero o casado. Avanza porque uno se compenetra plenamente en el misterio de Dios y vivir profundamente la fe cristiana, la adhesión a la iglesia, su vida litúrgica y su vida de gracia y perdón. Y en eso no es más importante un sacerdote soltero o un sacerdote casado. Es cierto que el soltero, por ser célibe, monje o no monje, puede llegar a ser obispo, eso sí. Pero nadie en la iglesia debe ordenarse para ser obispo, sino se ordena diácono para ser diácono y se ordena sacerdote para ser sacerdote. Si los célibes o solteros llegan a ser obispo, no es que todos los solteros lleguen al episcopado, sino algunos que son elegidos y son llamados al ministerio episcopal. Ojo que usé la palabra soltero junto con célibe, pero no es lo mismo. Ya lo dije al comienzo. Se trata del clero célibe. Finalmente, en honor al tiempo, quería decir que el matrimonio y la familia hoy día enfrentan
desafíos, dificultades y problemas. Yo quiero enumerar algunos. El relativismo moral que vivimos hoy día, donde todo es posible, donde da lo mismo que sea bueno o malo, donde las cosas buenas que nos enseñaron nuestros padres hoy día no son tan buenas y las cosas malas hoy día no son tan malas. Ese relativismo moral que todo es posible hace daño al matrimonio, hace daño a la familia. El consumismo, el tómalo, úsalo y bótalo, disfrútalo y bótalo, asociado a la familia y al matrimonio. Tómalo, disfrútalo, bótalo, como cuando uno compra un paquete de papas fritas o una bebida. La compra, la toma, la usa, la consume y el envase lo bota. Eso aplicado al matrimonio y a la familia hoy día es terrible. Tema de la infidelidad, un gran problema también. Hoy día es un gran desafío. La convivencia de muchas parejas que pudiendo ser casados por el sacramento del matrimonio y por el matrimonio civil prefieren vivir en convivencia y no casarse. Contradice la fe de la Iglesia, la fe cristiana. El llamado es vivir responsablemente para con la sociedad y el país, matrimonio civil, y para con la Iglesia y la fe cristiana, el matrimonio religioso. El erotismo también daña a la familia y al matrimonio, donde hay un excesivo uso del erotismo en las redes sociales, en la prensa y en el mundo en el que vivimos. Dificultades también para educar a los hijos, dificultades económicas, dificultades en el criterio que los padres no siempre coinciden entre ellos en un criterio común para educar a los hijos. Esto también trae dificultad. Lo que trae dificultad también para la familia, para el matrimonio, cuando se considera la fe de la Iglesia como algo secundario, como algo que yo puedo tener o no tener, da lo mismo, y que me acerco cuando necesito y cuando no necesito de Dios y la Iglesia, abandono. Ese utilitarismo eclesial también hace daño al matrimonio y a la Iglesia. Cuando falta la práctica de oración, esta unión con Dios plena que es condición para la plena unión humana en el matrimonio y en la familia, cuando esto falta, también el matrimonio y la familia se resienten. La situación económica que vivimos, el clima muchas veces de morbosidad en que se vive y la consideración de que pareciera que ser soltero es sinónimo de poder hacer todo lo que yo quiera, son situaciones que dañan al matrimonio y dañan a la familia cristiana. Finalmente, vivimos una situación de confinamiento en el hogar, tiempo de pandemia, tiempo tan difícil que vivimos en nuestro país y en la humanidad en general. Bueno, la familia con este encierro, con esta cuarentena que han tenido en su hogar, hemos vivido o contemplado dos realidades. Hay una realidad como me lo dijo hace poco un matrimonio que celebramos tiempo atrás en una ciudad en el sur de Chile. Decía: padre, hemos aprovechado esta cuarentena, concho, profundamente para estar junto con mi esposa, con mi hijo. Estamos felices, hemos aprovechado al máximo este tiempo de cuarentena. Pero no todos pueden decir lo mismo. Hay gente que está con depresión, con claustrofobia, con encierro, en que como han hecho su vida pendiente de tantas cosas que están fuera del hogar y fuera del matrimonio, y ahora al no tener esas cosas se sienten solos, tristes, y de verdad, a veces por condiciones físicas de nuestros hogares, hay matrimonios
que hoy día están con mucho sufrimiento y que se están sufriendo. Una psicóloga muy importante en Chile, muy conocida, la psicóloga Pilar Sordo, decía en una entrevista a la televisión que después de esta pandemia habría muchos matrimonios que buscarían su divorcio, muchas matrimonias, muchas familias destruidas. Qué pena, qué tristeza más grande, más complicada que el COVID-19 o coronavirus. Por eso, un llamado a vivir la fe cristiana profundamente, a vivir nuestro matrimonio como algo santo y sagrado, caminar juntos hacia la eternidad en familia, aunque nuestro cuerpo vaya envejeciendo, aunque la salud se vaya deteriorando, somos hijos de la eternidad y aves de paso en este mundo. Hace muchos años atrás supe de una novela que no recuerdo su nombre, en que trataba de describir cómo era el cielo y la tierra. Dice que una persona se asomó a ver cómo era el cielo y cómo era el infierno. Y descubrió que en el cielo había una mesa muy larga y los comensales eran muchas personas sentadas en esa mesa comiendo arroz con palillo. Se asomó a ver que en el infierno era exactamente igual, una mesa larga con muchos comensales y la gente comiendo arroz con palillo. ¿Cuál era la diferencia? Que en el infierno cada uno estaba intentando comer arroz, tomando el grano de arroz con los palillos y queriendo llevárselo a la boca. Y cuando estaba próximo a la boca se le caía ese arroz. Y estaba eternamente intentando comer y no podía comer. ¿Y cómo era en el cielo? Que cada uno tomaba ese grano de arroz y lo ponía en la boca de la persona que está al frente. Es decir, es la comunión con el otro, el compartir con el otro, el estar con el otro. Eso es, decía este novelista, es signo del cielo, signo de la eternidad. Yo estoy seguro que las crisis son sinónimo de oportunidad. Esta crisis tan fuerte de cuarentena, de pandemia, es también una oportunidad de estar con nuestra familia, con nuestro matrimonio. Quizás para algunos perder el tiempo, pero qué importante a veces es saber perder el tiempo honorablemente. Y esto sí que es lo último. Estamos trabajando en una página web que pronto les vamos a invitar a visitar. Está en construcción, que se llama misionortodoxa.cl, y hay una sección de publicaciones, y dentro de esas publicaciones hay una subsección que se llama Educación para el Amor. Yo creo que dentro de 10-15 días va a estar disponible la página web para que cuando puedan visitarla y ver allí unas publicaciones sobre educación para el matrimonio, especialmente para nuestros jóvenes. Que el Señor les bendiga y acompañe. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su saludo. Bienvenido, y este servidor siempre está orando por usted. Muy buenas tardes.